¿Sabías que en la costa norperuana se hablaba una lengua portadora de cultura e historia milenaria? Soy Rita Loranta, lingüista, y Apen Muchik, este libro, nació de mi deseo de compartir con las nuevas generaciones la riqueza cultural de nuestros pueblos originarios. Con las ilustraciones de Alex Chávez Tobar, aprender mochica se convierte en un juego divertido y creativo y solo necesitas tus lápices de colores y mucha curiosidad. ¿No sabes cómo se pronuncia una palabra? Escanea el QR y escucha cómo suena. Es como tener una clase en casa. Apen Muchik. En muy poco tiempo podrás formar tus propias oraciones en mochica y compartirlas con tu familia. Te invito a aprender mochica con Apen Muchik, porque aprender una lengua originaria es cosechar memoria y compartirla es un acto de amor. Apen Muchik es una publicación de la editorial de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y te invito a publicar en esta editorial. Buenas noches, bienvenidos a esta última jornada. ¿Cómo están? Mi saludo para ustedes. ¿Me escuchan, por favor? Sí, sí lo escuchamos. Buenas noches. Muy amable, mi estimada Rosa, muy amable. Gracias, mi querido Santiago, fuerte y claro, dice él. Vamos a hoy día interactuar de una manera distinta también, porque en las dos primeras jornadas hemos visto de pronto la corrección de estilo desde adentro, es decir, desde el interior de un libro, básicamente de un libro, pero sin dejar de desatender la naturaleza académica, es decir, el contenido. En ejemplos, ayer propuse los ejercicios de Gabo y de de Vargas Llosa, en el sentido de entender la amplitud de la corrección de estilo o de las personas que retribuyen su conocimiento a este proceso. Pero también la corrección de estilo, ojo, que le corresponde ya a otra persona, que es, por ejemplo, el maquetador o el diseñador gráfico. Me estoy refiriendo a la parte externa, es decir, la tapa, la contratapa, la pestaña o solapa, y que también tiene su propio estilo, también tiene una estructura, si se quiere, abstracta o artística o insinúa algo. Entonces, juzgar ya la forma de externa del libro también tiene que ver con el estilo que la editorial, por ejemplo, pueda manifestar como propuesta al autor, y el autor también expresa su punto de vista a fin de que acepte o no acepte la propuesta. Miren, tanto si el corrector de estilo propone su trabajo académico, serio, objetivo, quien finalmente da el visto bueno es el autor, ya sea en su contenido como en la forma.
es decir, la parte interna del libro y la parte externa del mismo. De tal manera que el la persona que corrige el estilo o se ocupa del análisis del contenido, tiene un límite cuando este se da por finalizado el trabajo y el autor tiene que dar el visto bueno. Y si en temas legales hablamos de que hay un contrato, hay una formalidad en que hay responsabilidad. Por esa razón es que todas las editoriales se eximen de esto y dicen, la editorial no es responsable del contenido vertido en la obra, o no necesariamente comparte el contenido de la obra. Por eso es que cuando hay un tema legal, una demanda, un litigio por esa naturaleza, a quien responsabilizan y a quien demandan es el autor, más no a la editorial. Y eso por cualquier elemento que nosotros podamos observar, en este caso, en la parte externa del libro. ¿Ya? En la parte externa del libro. Si nos preguntáramos cuáles son esos criterios para comprar un libro, lo más probable es que la corrección del idioma no sea nuestra preferencia, no sea nuestra predilección o no sea nuestro objetivo. Ayer decíamos que si el autor logra captar la atención en los primeros párrafos o en las primeras partes del libro y hace que el receptor o el comprador logre adquirir el texto, es porque el objetivo en el uso del lenguaje se ha cumplido. De la misma manera, aunque no es tan determinante, pasa con la parte externa. Si muestra un elemento subjetivo, agradable, objetivo, contextualizado, en fin, una serie de factores que pueden darse para juzgar, digamos, juzgar la valoración o juzgar sencillamente la naturaleza del libro. Imagínense, yo en algún momento hacía unos ejercicios con los chicos en la universidad y les pedía, en la primera clase, las primeras clases del ciclo, les pedía un libro, que todos traigan un libro. Y todos, absolutamente todos, traían el material, los libros grandes del centro preuniversitario de aquel entonces. Y cuando juzgábamos el contenido del libro, nos estábamos con la sorpresa de que no había las condiciones mínimas. Uno que otro sí traía un libro, pero teniendo el libro en sus manos no tenía la menor idea de qué es lo que tiene, de qué es lo que tiene. Y en alguna circunstancia me encontré con libros originales, ya sea pasta dura, pasta blanda, pasta rústica, ya sea colado al caliente, colado al frío o cocido, y se notaba que era original. Entonces yo al azar escogía una página, una hoja así, y dejaba que los cuerpos de las partes laterales del libro cayesen, y yo sujetaba el libro en mi mano y lo levantaba, ¿no? Lo subía. Y se demostraba, primero, la dureza del papel, lo cual dice la calidad del mismo. Y ahí nos dábamos cuenta que el libro tiene todas las condiciones, y al juzgar su carátula, la portada o la cubierta, encontrábamos detalles, muchísimos detalles. Entonces, pero en esos detalles hay elementos que son implícitos y explícitos, pero que también nos dice mucho en cuanto a mensaje. Entonces, con esta breve introducción vamos a observar hoy día algunas manifestaciones artísticas, creativas, un poco hasta con intención, que nos van a dar luces de cómo es, digamos, la parte externa de un libro. Vamos a ir compartiendo algunas cosas y vamos a ver qué es lo que encontramos, ¿ya?
Vamos a ver por acá. Un momentito, por favor. Observan ahí, se observa, Sí se observa. ¿verdad? ¿Alguien puede leer el texto, por favor? ¿Alguien puede leer el título? La metáfora del liderazgo. Y un tupper de Y un sarcasmo. tupper de sarcasmo. Debo confesar que el título no me corresponde propiamente, le corresponde a una colega que forma parte del equipo, pero a juzgar del contenido de la portada, a ver, una cosa es portada porque se refiere al contenido, es decir, el título, vamos a ver la imagen que está ahí, a los autores y abajo el sello editorial. Pero también se le puede llamar cubierta, es decir, porque cubre, protege el libro, protege el contenido. Puede ser una pasta dura, una pasta rústica, una pasta blanda. El folcote es lo normal, lo cotidiano en la publicación de un libro. Pero si miramos con detalle, por ejemplo, los colores, hay un naranja parecido a un partido tradicional y cuya candidata lleva perdiendo 5 veces, creo, porque antes de postular ya está perdiendo. Pero si miramos un poco el análisis, o sea, si miramos un poco el mensaje del título, juega un poco con la naturaleza del propio sarcasmo, pero hay una palabra ahí que fue motivo incluso de una crítica muy severa de cómo es que se lograba recaudar dinero, o perdón, cómo es que eh, se entregaba dinero. Y el tupper fue un elemento icónico en alguna de las campañas políticas y que está, por ejemplo, en el tema legal, está registrado como tal. Entonces, la construcción, por ejemplo, en este caso del título, trasciende y solamente podría ser visible cuando los autores, en este caso que somos un equipo, manifiestan y dicen de qué trata el título, por qué el título, qué objetivo tiene el título, qué pretende el título, hacia dónde está orientado el título. Miren, cuántas situaciones solamente el título nos ofrece. Solamente el título. O sea, llámese el contenido que manifiesta el título. Nada tiene que ver aquí la ortotipografía, es el tamaño digamos, de las palabras o de las letras, si son altas, bajas, redondas, de tal o cual tipo. Porque hasta la elección del tipo de letra tiene mucho que ver para que tenga armonía con la tipografía interna del libro. Y aquí estamos hablando del estilo que tiene, digamos, fíjense, ya no el autor a lo mucho es responsable del contenido de la obra, desde el índice hasta el último resquicio del epílogo. E incluso el autor ni siquiera puede ser tan responsable de la introducción, de la presentación o del prólogo, si es que el autor se atrevió a hacerlo, o, perdón, si es que el autor ha buscado a otras personas para que hagan ese ejercicio. Entonces, cuando el autor ya ha logrado ya consolidar la idea, ya esas ideas están en manos del diseñador, del maquetador, de qué persona experta que busca la armonía entre el contenido, o sea, el contenido del texto y el contenido de la portada. Y el contenido de la portada. Por ejemplo, aquí
En la imagen podemos ver a una joven, a una mujer, aparentemente con rasgos orientales, y que sobre ella está el mundo, ¿no es cierto? Pero al revés, si se dan cuenta. Y que miramos la ranura que está en la parte inferior del mapa, el mundo es como si fuese una alcancilla. O sea, ya el mundo deja de ser mundo y se convierte en una alcancilla en que la personaje ha hecho posible someter a todo un país. Entonces, ya los elementos de la semiótica aquí se manifiestan para manifestar un mensaje, tal cual los colores también. Entonces, fíjense, el solo hecho de diseñar una portada, me refiero a la imagen, al contenido, es todo un trabajo que no le corresponde al autor, le corresponde a los editores, a la editorial. ¿Y ello qué significa? Significa que cada editorial tiene su estilo. Tiene su estilo. Por ejemplo, esta editorial prefiere que su logo vaya en esta parte. Prefiere. Otras editoriales prefieren que vaya en el centro. Otras en el lado derecho. Y otras protegen demasiado su logotipo y hacen que la carátula, por ejemplo, tenga o haga contraste con los colores. Entonces, estamos frente a una situación muy, muy bonita, muy interesante y que implica, digamos, muchísimo conocimiento del trabajo editorial y que a su vez las personas que hacen este trabajo tengan la capacidad suficiente de demostrarle cuál es el estilo de la editorial y que de pronto tengan también armonía con el estilo interno que tiene y el usuario, en este caso los autores, tengan la satisfacción, la plena seguridad de que su trabajo va a quedar bien hecho. Miren, esta es la portada, la cubierta, luego viene una cubierta en blanco y a veces puedes decir, el libro está fallado. No, este lado blanco que es el reverso de la portada. Y aquí viene otra, es la falsa carátula con un detalle, miren aquí. Bueno, así se concibió, así se concibió. De esta hoja el reverso va en blanco también. Y aquí miren otra hoja en la que se manifiestan a los autores. Y aquí hay un detalle interesante. Aquí aparezco como coordinador. Y entonces la pregunta sería, ¿un coordinador pierde autoría en este contexto? No, porque también puede ser editor, porque también puede ser compilador. Pero ese detalle hace, digamos, del estilo una forma de comunicar. No por ser coordinador, señalado como está, pierde autoría, de ninguna manera, de ninguna manera. Y creo que pues una situación honesta, ¿sí? Honesta de decir tal cual ha sido el rol en el trabajo de la escritura del libro. Como verán, ya estamos en algunas páginas y sin embargo todavía no encontramos contenido. Aquí viene el título, ¿no es cierto? Miren el sello editorial, cómo se ha manifestado. Y aquí hay algo interesante. Miren, ve, todas estas informaciones que lo voy a reducir un poco para mirarla globalmente, por favor. Ojalá se pudiera. Ahí está. No se va a visualizar, pero vamos a ver cómo se entiende esto. En primera instancia aparece el título, luego aparece otra situación enunciativa que manifiesta en qué mes se va a publicar. Luego vienen los autores,
¿no es cierto? Ahí ustedes pueden ver. Pero hay detalles acá interesantes. Miren este detalle, el copy. El copy en el lado izquierdo. El copy también en nuestra universidad y el copy también en el grupo editorial. ¿Qué significa esto? Significa que todos tenemos derecho. Nuestro ejercicio está amparado por el derecho. Es decir, si nosotros quisiéramos publicar otra edición del libro, tenemos que hacerlo con la licencia expresa de la universidad y del grupo editorial. Porque aquí todos somos autores. Todos. Es decir, esto representa los derechos de autor. Estos detalles, por ejemplo, son manifestados taxativamente ante la Biblioteca Nacional de nuestro país. Y todos los países tienen diversas formas de entender esta parte del libro, ¿no es cierto?, que se llama la hoja de créditos y que tiene su propio estilo. Vamos a ver después libros de mi autoría, pero en otros países, donde esta hoja tiene distinta característica. Entonces, el estilo de esta editorial se manifiesta de esta manera. El rol de las personas que han participado es declarativo, se dice ahí qué responsabilidad tienen, tanto la producción general, la dirección editorial, la portada, en fin, el ISBN, ¿no es cierto? El texto en el cual se menciona cuáles son los peligros de plagiar o no plagiar el libro. Se manifiesta también la información suficiente de la imprenta que ha hecho el trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, estos son los elementos que encarnan el estilo. Aquí, el estilo no del autor, el estilo de la editorial, el estilo particular de la editorial. Evidentemente que en esta parte el autor no interviene mucho, deja a potestad para que la editorial asuma esa responsabilidad. Este libro en su momento tuvo este documento que nos emitieron desde Colombia. Tuvimos la idea de añadirlo ahí, y luego aparece el índice, ¿no es cierto? El índice que, como verán ustedes, es sencillo, ¿no es cierto? Y ahí está, índice. Entonces, fíjense, aquí hay cierta caracterización, caracterización digamos, de la hoja de créditos que se manifiesta, que se dice. ¿De acuerdo? Y que se trabaja estrictamente en armonía con el autor. Es decir, la editorial cumple un papel importante al coordinar con el autor. ¿De acuerdo? Vamos a mirar otro texto en el cual la temática es distinta, pero también importante. El libro que presenté anteriormente, colegas, se puede bajar gratuitamente en nuestro repositorio. Bájenlo, por favor, disfruten esa lectura y a compartir, ¿de acuerdo? Profesor, disculpe. Dígame, Rosa. También es importante el número de edición, ¿no? Sí. Ya, buena pregunta. Las ediciones que pudieran darse está en función de la aceptación que tenga el libro en el mundo académico. Okay. ¿De acuerdo? Primera edición, segunda edición, tercera edición. Y ahí hay que aclarar la naturaleza del término, mi estimada Rosa. La edición es tal cual, la primera, la segunda, la tercera. Pero, por ejemplo, puede ser
reimpresión, ¿no es cierto? Impresión, ya. Reimpresión, o sea, tal cual, exactamente tal cual. Pero ¿qué pasa si el autor advierte un error, quizás que no se advirtió en la primera edición? Fíjense, y a lo mejor le añade otros elementos, por ejemplo, que le añada el prólogo de un amigo entrañable, o que por ese prólogo el libro tenga más fuerza y pueda venderse más. Ahí estamos hablando de edición ya, y que eso más o menos nos dice cuáles son los cambios que han habido en el documento. Claro. ¿Se dan cuenta? Ujú. Ajá, así es. Pero hoy en estos tiempos, hablar de primera o segunda, tercera edición, en el caso peruano es muy difícil, porque estos libros, por ejemplo, que están viendo ustedes, nosotros no tenemos control como autores. Ustedes lo pueden bajar gratuitamente, lo pueden imprimir, y hasta me atrevo a decir hasta que lo pueden vender, y no tenemos control sobre el particular, porque nuestro rol como investigadores es producir conocimiento, compartir conocimiento, para que el mundo o los académicos se enteren y qué es lo que está pasando con nosotros o con nuestras propuestas. Antes de la llegada del Internet o de tanta tecnología, los autores sí podían editar, sí podían reimprimir incluso, pero hoy no se puede. Es un poco imposible hacer eso. Bien, gracias, maestra Rosa, gracias por la pregunta. Miren, acá tenemos otro libro. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver, por favor? Sí, sí se ve, Se ve la imagen. Muy bien. Miren, esta imagen, por ejemplo, a mí me trae muchísimos recuerdos. Es una imagen real. Estos son escolares en un colegio muy bonito, muy hermoso, en Chachapoyas. Se llama Quelucas. Y ahí ellos están bajando una pequeña ladera con destino a su colegio. Ellos son estudiantes. En este colegio los hombrecitos tejen, han recuperado las costumbres, las tradiciones ancestrales, y han ganado muchísimos premios ellos. Ujú. Aquí los varones tejen. Entonces, cuando yo les doy el alcance del motivo de la imagen, va acorde de alguna manera con el título. ¿Por qué? Liderazgo pedagógico proviene de una teoría planteada por Villa Robinson, pero abajo los autores propusimos mitos y posibilidades. Es decir, ¿es verdad esto o no es verdad? Lo que pasa es que el estudio de Villa Robinson en Europa se sustenta en 28 colegios, pero todos con la misma característica, pero para Europa. Y no podía esta teoría aplicarse en el caso peruano. Por eso es que la teoría del liderazgo pedagógico se convierte en un mito, pero también en una posibilidad, porque nos permite reflexionar cómo es que las escuelas pueden reaccionar frente a esta teoría. Y aquí nos acercamos a la editorial colombiana, y ustedes miren cuáles son las formas, cómo han entendido el color, el contraste que hay, el tipo de letra que le plantea, de tal manera que hay todo un elemento armónico para ese momento. Aquí los equipos que somos autores aquí, elegimos la fotografía, nos ofrecieron desde Colombia varias propuestas y escogimos esta. Y escogimos esta, que pensamos que podríamos llamar la atención, porque se corre el riesgo de que no sea. Pero miremos detalles acá. Miren ahora la hoja de créditos, el estilo de la hoja de créditos de esta editorial. Este editorial en Colombia es muy importante. Es muy importante. A pesar que sí está en DOA, no está en Cielo todavía, y tampoco tienen interés de estar en Cielo, en repositorio Cielo, pero es muy acudida, es visitada por miles y miles de lectores que
tienen acceso a esto. Como verán ustedes, miren, ve, están los autores y ojo, miren el copy. ¿Dónde está el copy? Está aquí. O sea, el copy es de la editorial. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que ellos son responsables de la edición y son los únicos. Nosotros para hacerlo, para editar este libro, que no se nos va a ocurrir porque es digital, es de acceso abierto, todo el mundo lo puede tener, excepto si nosotros decimos cambiar algunas cosas, podríamos, pero tendremos que hacerlo con el permiso de la editorial. Miren el estilo de este editorial. Añade su comité editorial a las personas responsables y a las personas que representan a distintas universidades. Estas personas que han participado del libro han valorado de cierta manera, no sé si relativo o absolutamente, no lo sé si de manera positiva o qué sé yo, pero ellos consintieron que el libro sí tenía las condiciones para publicarse. Y ahí está también, es decir, que cumple con los elementos propios de. Aquí hay otro detalle, miren al final, impreso 50 ejemplares. Ejemplares que a nosotros nunca nos llegó porque el trato no fue de esa manera, el trato fue que se publique digitalmente. Este libro está en el repositorio colombiano, en Redipe, pero también está en nuestra universidad, que fue el objetivo. Entonces, aquí hay ya diferencias, ¿no es cierto? Diferencias en el estilo de presentar la información, en el estilo de presentar el contenido del libro. Otra vez, otro documentito, otra página, perdón, ahí que en blanco y nos dice el título, el autor principal, la otra hoja en blanco, aquí aparece el índice, miren con esos pequeños detalles, ¿verdad? Y así por el estilo vamos a encontrar elementos muy particulares, muy propios de cada libro, de cada sello editorial. Y en cada sello editorial, colegas, siempre va a haber una persona que es la responsable de darnos a conocer el estilo, ¿no? El estilo propiamente dicho, ¿no? El estilo propiamente dicho. Vamos a ver otra figura, en este caso va a ser un libro, un libro mexicano de reciente publicación en el que yo participo de otro modo y que también las características son diferentes. Vamos a mirarlo, por favor. Espero que el tiempo me ayude. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Quizás tengan conocimiento ustedes, pero yo soy creador de una estrategia en nuestra universidad. Y este libro, en la condición de coautor, nos da el mensaje de las chacanas, superpuestas una tras de la otra y con un matiz de colores. Nos llamó la atención, nuestro objetivo fue presentar la chacana en ese contexto. ¿Sí? Miren, ve. Pone autorías. En la primera parte, fíjese, final, aparece la editorial. Aparece la editorial. Ese es aparentemente el logo. La hoja en blanco que sigue, ¿sí? La falsa carátula, así se llama, la falsa carátula, ¿sí? Este libro fue producto de la intervención de dos universidades, en este caso la Nacional de Intercultural de la Amazonía y nuestra universidad. Como investigadores viajamos hasta allá, hicimos allá la investigación también. Y aquí miren cómo México, al menos este editorial, plantea su hoja de créditos. Un título original, una oblicua, los autores,
el número de páginas, el lugar es Querétaro, ¿no? Querétaro, el ISBN, el DOI, un rasgo característico propia que se exige hoy, que hoy, o sea, un documento, un libro o un artículo que no tenga DOI, a veces la exigencia de algunas revistas, o en este caso nuestro país, a través del Concitec, exige, y aunque no lo tengan, corremos el riesgo de que a lo mejor no considere esa publicación. ¿Se dan cuenta? Y en la parte seguida, miren, tiene información propia de la editorial, es decir, dónde está ubicado el libro, tiene una especie de clasificador, tipo de Way. Recuerden que el método de Way es aquel que nos da las características propias de la codificación en las bibliotecas. Y eso nació en Nueva York. Y aquí vamos a encontrar en materia 001.4, que es investigación, tipo de contenido, ciencia y tecnología, y así por el estilo viene enumerándose. También viene el formato PDF, tamaño a 2 megabytes. Estos detalles, por ejemplo, no aparecen en los otros libros. ¿Por qué aquí sí? Porque son exigencias para la normativa, la ley mexicana. Tenemos que decir todo. Tenemos que, o sea, la editorial es responsable al declarar toda la información, ¿de acuerdo? Y veamos aquí, ya, esto es parte de las formalidades de la editorial. Incluso, fíjense, recomienda cómo citar el libro como séptima edición. Y aquí está. Este avance, digamos, este detalle interesante y bonito para esta editorial es fundamental, porque contribuye al lector a que rápidamente pueda citar el libro. Y miren ustedes, está el DOI. Haciendo clic en el DOI, uno puede llegar directamente a la editorial, en su página web, y podemos encontrar la misma información. Podemos encontrar la misma información. Entonces, miren, colegas, interesante lo que ofrece esta editorial y nos da luces de cuál es digamos, las características, diría yo, los estilos que tienen cada editorial. En este caso, miren el tipo de la tipografía en negrita, en azul, en celeste. Aquí se ha planteado el índice, tamaño de letra incluso. Miren, ve. ¿Cuánta información? No se ha escapado ninguna imagen que en el contenido se presenta, ¿verdad? Ahí está, ¿ve? El prólogo. Ahí está. Alejandro Escudero Naón es el director, él es catedrático en la Universidad de Querétaro, en México, y él tuvo el gesto de plantearnos este documento, que nos dio mucho gusto que compartiéramos nuestro conocimiento, nuestras inquietudes académicas con él. Entonces, miren, ven, no creo que exista en el mundo libros que sean parecidos, definitivamente. No lo considero así. Sin embargo, los atributos que podemos, digamos, mencionarlos como un estilo son únicos. Son únicos. Y eso hace pensar que existe muchísima libertad para plantear, digamos, formas de comunicación. Hace minutos decía, ¿cuáles son los criterios que tengo para comprar un libro? Lamentablemente, la portada del contenido es irrelevante, ¿ah? Es irrelevante. En algunos casos ni siquiera se entiende la relación que puede haber entre el contenido de la portada y el contenido temático. Así es. ¿Por qué? Porque
los diseñadores han considerado que esa es de ese modo han creído conveniente, ¿no? Han creído conveniente. Aquí hay otro material, en este caso es de una editorial ecuatoriana. Miren, ve, estos libros se han producido con el objetivo de que en nuestra facultad nos podamos reunir y lograr el tema del número de investigadores, y con ese propósito fue. Y en el Perú el trabajo editorial tiene sus propios problemas, un tema de políticas, de financiamiento o políticas universitarias. Entonces, hubo esa necesidad en aquel momento. Aquí, por ejemplo, aparentemente ustedes podrán estar viendo una imagen que tal vez no tenga sentido, ¿no? Pero yo sí les puedo explicar por qué. Es las cuerdas de una guitarra. Las cuerdas de una guitarra. ¿De acuerdo? Ahí tenemos el sello editorial abajo, la parte izquierda, y en la parte derecha la serie, que son libros de educación, ¿no es cierto? El color un poco extraño, ¿no? La hoja en blanco de rigor. Nuevamente el título del libro, no aparecen los autores, aparece la colección nada más. Otra hoja en blanco a los autores. El título del libro, miren, la textura, diría yo, los colores que se han empleado, el tamaño de letra que se ha empleado para esto. Y esto se nos comunicó, si estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Es decir, esta parte es muy, digamos, o requiere de mucha comunicación, ¿no? El sello editorial, nuevamente aquí la hoja de créditos. Miren, esta revista contempla que su equipo editorial tiene que ir en la hoja de créditos. ¿Se dan cuenta? Y a los autores los tiene, pero en la cita. En la cita, no los tiene como las editoriales, la peruana o la colombiana, que nuestros nombres estaban en la parte, diría yo, de privilegio. Aquí no, aquí no. O quizás están por acá, no lo sé. A ver, vamos a ver, de repente estoy exagerando yo. Sí, sí están acá, miren, ve. Apenas se puede ver, ¿sí? Pero resalta el equipo editorial que ellos tienen. Estos números 070.51, GPS, qué sé yo, son atributos que corresponden obligatoriamente a la legislación ecuatoriana. Cada país tiene una especie de localizador, una especie de código, donde el conocimiento está dividido en áreas, ciencias, letras, humanidades, y dentro de humanidades temas, y de cada tema un subtema, y de cada subtema de nunca terminar, de nunca acabar. Y precisamente esas clasificaciones están vinculadas a la UNESCO, a organismos internacionales, que hacen que los temas se conecten, que hacen que los temas se vinculen. Y eso hace posible que cuando se escribe, por ejemplo, hay categorías que se emplean y rápidamente se visibiliza el contenido, ¿ya? Rápidamente se visibiliza el contenido. Entonces, miren, ve, aquí hay elementos propios de, de un libro, perdón, del estilo de la hoja de créditos de un libro. Aquí se anuncia que el libro ha sido revisado por pares, tanto en inglés como en español. Las demás revistas no lo hacen. Hay un pequeño resumen, palabras clave. Este libro, por ejemplo, por cada capítulo tiene un resumen. Y en la parte final tiene una especie de vocabulario que nos dio un dolor de cabeza, porque habría que, ahí está, miren, ve, como los libros europeos. En este caso, la palabra actividad o las palabras con A, o sea, estas palabras
argumentación, analogías, se repite en estas páginas, está presente en estas páginas. La palabra cita, codificar, comparación, comprensión, conceptos, se repite en esto. Este trabajo nos conllevó muchísimo tiempo porque la revista nos exigió. Este editorial tiene acento europeo, es ecuatoriana, muy importante, diferente de las que hemos visto anteriormente. Entonces, miren, ve, en la parte, digamos, final, en este caso final, hay bastante información que entender para poder más o menos dilucidar qué importancia tiene el estilo de tratar el conocimiento. ¿Quién podría pensar que se puede establecer, miren, todo un conjunto de una glosa, ¿se dan cuenta? Que nos acerca o que nos permite más cercanía para comprender la naturaleza del tema, ¿no? La naturaleza del contenido. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Encantado de decirles algo. Si no, yo puedo continuar el tiempo todavía que nos queda. Profesor, Dígame, Rosita. disculpe. O sea que editorial es de acuerdo al país, ¿no? Sí. Su estilo es de acuerdo al país. Sí. Cada editorial en cada país tiene su propio estilo. Tiene su propio estilo. Y podemos, no se puede utilizar un estilo de un país en otro. No, nosotros podemos como país o como editorial podemos implementar nuestro propio estilo. Mi estimada Rosita, en el caso peruano, Sí. se nos exige 13 caracteres en la hoja de créditos. 13 caracteres. No pueden ser 14, no pueden ser 12, por ejemplo. Ahora, la forma como se plantea la ortotipografía, tamaño, forma y orden, y eso depende de la editorial. Depende de la editorial. Ok, muchas gracias, No profesor. tiene por qué. Cuando se presenta un libro a la biblioteca, se presenta la cubierta, le llaman cubierta, y cuando luego se presente el libro ya impreso, tiene que ser la misma. Si no, no te aceptan el libro. Si en el libro hay, están en la hoja de créditos, hay 8 autores, y luego se presenta el libro con 9 autores porque se nos ocurrió invitar a alguien o se nos olvidó, téngalo por seguro, estimada Rosa, que el libro no lo acepta la biblioteca. La biblioteca no juzga el estilo, no juzga el contenido, simplemente recepciona el libro y respeta el estilo. Respeta muchísimo el estilo, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos a ver solamente algunos detallitos de algunos libros digitales, ya digitales que vamos a explicar un poquito aquí. Miren, ve, aquí, y la verdad que lo hago con la intención de que ustedes puedan motivarse y decir, puedo comprar un libro del profesor Vedder. Aquí estamos en Busca Libre, tenemos la obra que se llama La mujer del barbijo, ¿no? Lo envían impreso, sí, lo envían impreso. Esta novela la publiqué en Colombia, calificó para Colombia y se publicó allá. Y se venden en América Latina. Hay libros que ya se han comprado. A mí la editorial me reporta cuántos libros se han vendido, ¿no? Se han vendido. Y aquí, por ejemplo, en el libro que ustedes están viendo ahí, aparentemente puede ser un conjunto armónico de colores, pero en el fondo es un tren. Es un tren naturalmente imaginario, pero la historia del libro es que narra de los trenes de Eten hacia Tumán, de Eten Monsefú Chiclayo, Eten Cayaltí, Eten Chiclayo Lambayeque, y toda esa historia que ustedes también, asumo, tendrán conocimiento. Y está en estas condiciones.
todo este material, por ejemplo, o sea, ver el libro, claro, usted lo ven en foto, pero ver el libro impreso es maravilloso el trabajo que se ha hecho ahí, donde incluso el papel, el empaste, el libro lo venden embolsado, ¿eh? Embolsado, con una, digamos, una edición muy significativa, muy importante. Entonces, aquí estamos hablando de ciertas características. Por ejemplo, miren cómo va el título, qué tipo de letra han empleado en el título, y abajo apenas se ve mi nombre. Alguien diría, pero ¿no es mejor resaltar el nombre? Para este editorial es importante resaltar el título y en la parte inferior. Para otros será en la parte superior. ¿Se dan cuenta? Para otros será en la parte superior. Miremos otro libro, o libro que a mí me llena de mucha satisfacción, porque fue financiado totalmente por nuestra universidad. Y ahí ustedes pueden ver una situación distinta, radicalmente diferente. Se llama de las preguntas al artículo académico, una perspectiva didáctica a partir de la chacana pregunta. Está calificado como libro de análisis y estudios número 77 en la parte inferior. Graó, la editorial, es el top 3 en España. Y ahí pueden ver ustedes la característica y por qué ese tramado de colores, un poco frívolo, quizás no refleja lo que el autor quiere decir. Bueno, dejé que la editorial nos ofrezca. ¿Y por qué? Porque si visitamos la editorial, todos sus libros que tienen esta característica tienen ese matiz de colores. Todos. Y ellos entienden lo que me dijeron expresamente, me dijeron que trataban de mostrar un mosaico de ideas, de conocimiento, y que es una forma de entender la realidad para ellos. Es Entonces, criterio, ¿no, profesor? criterio, sí, criterio. Incluso el tamaño. Este libro es como, creo que tiene 28 de alto por 17, 19 de ancho. Es grande el libro. Tiene casi 300 páginas. En este libro, colegas, en este libro están los artículos de nuestros estudiantes de la universidad que publicaron en Cuba, Ecuador, Bolivia y México. Alumnos nuestros que han publicado en Repositorio Cielo y que forman parte de la argumentación del libro. En este libro se sustenta la naturaleza del artículo académico y la diversidad que existe. Como verán, ya cuando hablamos del estilo, de la portada, de la cubierta, si quieres llamarlo así, del contenido, de la portada, el nombre que ustedes quieran, ya escapa a las facultades del autor. Es la editorial la que se encarga ya de decirlo. Colores, tamaños, formas, gustos, y hay que dejar que la editorial pues haga su papel, porque ellos no solamente cumplen con este proceso. Por ejemplo, este libro está, permítame el término, despedazado. Lo pueden encontrar los estudiantes universitarios por capítulos, pero se paga. Este libro es de acceso cerrado, limitado, o sea, ahí está el precio, ¿no? 25 euros. Y ha bajado porque estaba a 27 euros, que son más o menos 100 soles. De tal manera que la editorial tiene esa posibilidad. Y como cada capítulo es como si fuese un solo libro, y como tiene un tema distinto, pero que parte de un solo tema, para ellos es muy funcional brindarlo por capítulos. Y estoy seguro que ustedes han encontrado información en la web de algunos capítulos, incluso sin portada. Entonces ya estamos frente a la idea del estilo de la editorial. Cuando digo editorial me refiero a una empresa, no me refiero a una persona. En el caso de Chiclayo,
Son pocas las personas dedicadas a este trabajo porque no es tan frecuente. No es tan frecuente. Entonces, los maquetadores, los diseñadores, cuando tienen un libro, pues, imagínense lo que significa para ellos, porque es limitado. A pesar que en el caso peruano hay más autores, fíjese, hay más autores que Chile, que Colombia, que Argentina. Lo que pasa es que los autores peruanos publican una edición de 1000 ejemplares y ahí queda. Un colombiano publica una edición de 500 y luego va con otra edición, otros 500 y otro libro de otros 500. Puede tener 5 o 6 publicaciones, pero de corta edición. O sea, ahí hay menos autores que publican más y aquí hay más autores que publican menos. Entonces, sí nos enfrentamos a un problema, más todavía si como autores queremos acercarnos a las editoriales, porque ellos son los que van a, digamos, en términos criollos, van a vender el libro, necesitan asegurarse con su estilo, ¿no es cierto? Digamos, esa adhesión. Necesitan estar conectados con el mundo a través de ello. Y esta editorial, que es española, sí nos da esas posibilidades. Miremos el último, sí creo que me alcanza. Miremos el último. Un momentito, por favor. Aquí está. Ahí está. El título guarda armonía con el primero que presenté, porque pusimos un tupper de sarcasmo. Aquí como que me estoy copiando del título anterior, pero tiene una razón, porque parte de mi hacer es la crítica a la política. Entonces aquí cuando salió el tema de los Rolex de nuestra amiga Dina Boluarte, teníamos una idea clara, ¿no? Que era un Rolex de sarcasmo. Y ustedes pueden ver ahí digamos, perdón, la portada, un poco triste, oscura. ¿Y eso por qué? Porque la editorial entendió la circunstancia, el momento. ¿Y cuál fue el momento, colegas? Este libro tiene 256 páginas, 23 de alto por 15 de ancho. Data sobre los acontecimientos a partir del 7 de diciembre de 2022. En ese contexto está pensado. ¿Y cómo es que la política se utilizó indebidamente, consecuentemente el poder, ¿no? Y se dañó la democracia? Pero en este libro nos concentramos de esas 3 palabras, pero quisimos resaltar el poder. Por eso tiene un color. Un Rolex tiene otro color. Y abajo tiene la imagen, una silueta de una mujer que no se va a molestar Dina Boluarte. Ella sabe que es ella, pero tampoco puede acusarme de que es ella. Con su Rolex. Con su Rolex, ¿no? Ella bien fashion con su Rolex. Entonces, miren, pero yo les confieso, cada vez que yo he tocado la puerta de una editorial, es un verdadero ejercicio cognoscitivo, emocional, fuerte, contundente, para poder determinar las características del estilo que tiene una página, que tiene sí, pues una portada en un libro. Como verán entonces, es un juego contundente, muy contundente que vale la pena, digamos, analizarlo, y cada vez que tengamos la oportunidad de escribir un libro, tengamos en cuenta que la corrección de estilo, como lo dije en los 2 días anteriores, realmente es un proceso que hay que valorar y no perderle de vista. Colegas, es
creo yo, lo único que le puede dar estilo, nivel, característica, virtudes. Yo no diría libro, colegas, sino que le da a nuestra vida, a nuestro ser, porque somos los creadores de un libro que tiene características y no se puede comparar con otro porque es difícil, ¿no? San Marcos, por ejemplo, dice que lo mínimo para ellos que un libro sea válido es que tenga 84 páginas. Si tiene 83, no va. Son estándares que se impone cada universidad y nos dan luces de cómo es. Entonces, para San Marcos no necesito escribir mucho, mientras que para otros te dicen el libro debe tener entre 250,000 palabras y 300,000 palabras. Eso es bárbaro. Demasiado. El libro que acaban de ver tiene 80,000 palabras. 80,000 palabras. Y tiene 256 páginas. Imagínate un libro que tenga 200,000 palabras, 300,000 palabras como rango. Esas consideraciones son muy propias, estimada Rosa Aurora, muy propias de la editorial, de las personas que dirigen o que establecen los parámetros del estilo, en este caso, externo, desde la portada, la cubierta, el contenido, colores, la ortotipografía de un libro para que tenga los atributos y que por medio de lo visual llegue pues a los receptores. Entonces, colegas, ya llegando al fin de todo esto, yo espero haber cumplido, haber satisfecho de alguna manera sus expectativas. Lo poquito que pudimos aprender hoy, que sirva de motivación y que si se animan pues a escribir, vale la pena, colegas, porque sería parte de nuestra identidad, eh, que sabemos que le pertenece a una institución como nuestra universidad y que creo que puede enaltecer muchísimo nuestra condición humana, porque escribir un libro, sembrar un árbol y tener un hijo, creo que es una forma de entender nuestra naturaleza. Gracias, colegas, por estar los 3 días en esta horita y espero haber dado lo mejor que tengo para que ustedes tengan otras ideas en cuanto a corrección de estilo desde mi punto de vista, desde mi Gracias, modo de profesor. entender. Muchas Profesor, gracias. Dígame. profesor, ¿ha escrito usted algún libro relacionado al curso que hemos escuchado o que No, hemos... ¿No? no. El libro que está en Grao, ese sí trata un poco de redacción, sí trata de eso. Pero propiamente de este tema no me atrevería también, No se honestamente, atrevería porque, profesor, porque se la conoce muy bien eso. claro, no, es que la corrección de estilo requiere de otro tipo de habilidades y yo dependo también de la corrección de estilo. Y Ok. sí, cada zapatero su zapato prácticamente. Sí, así es. Así dice, ¿no? Así Gracias, profesora. Muchas gracias. sí, sí. Buenas noches, nuevamente, estimados participantes, estimado profesor Weber, en nombre de la unidad editorial y del equipo del Vicerrectorado de Investigación, expresamos nuestro más sincero agradecimiento por su valiosa participación, por compartir su experiencia. Ha dejado, creo, una huella en cada uno de nosotros, en especial los que desarrollamos estos procesos editoriales. Hemos aprendido no solo a corregir, sino a comprender la construcción de nuestros textos como un espacio de diálogo. Este curso, ya bueno, ha llegado hoy a su fin, culmina con la certeza de que el estilo no es ornamento, sino identidad del autor. Por lo tanto, una corrección bien entendida es una forma de cuidar nuestra presentación, nuestra producción. Gracias, doctor Weber, por compartir no hay asistencia. su experiencia, por elevar el nivel de nuestra práctica editorial. Agradecemos a todos los presentes
Gracias por su participación, por su tiempo, por la disposición con la que siempre acogen cada uno de nuestros eventos. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Buenas noches. Gracias. Suerte. Ya está en el chat.